Mira, ella ya lo había intentado. Todo. Vision boards, rituales con la luna llena, afirmaciones 3 veces al día. Escribía sus intenciones con tinta dorada. Hacía su diario de gratitud cada mañana. Y hasta se había chutado las técnicas de manifestación de como 6 coaches distintos. ¿Y sabes qué pasó? Pues nada. La relación seguía igual. La lana no llegaba. Y su energía... No solo se sentía estancada, se sentía vacía, como hueca por dentro. Hasta que un día, así, una tarde cualquiera, pasó algo. Iba caminando por el parque, sin ninguna meta, sin ninguna intención, ni una afirmación dando vueltas en la cabeza. Nomás una especie de silencio tranquilo, como entumecida, pero en paz. Y justo en medio de ese silencio, levantó la vista, y fue como si el parque entero hubiera cambiado. Y de la nada, le llegó un pensamiento. Pero no fue uno de esos que uno piensa. Fue algo que sintió como si le hablara desde adentro. Has estado intentando manifestar desde la frecuencia de la carencia. ¡Pum! Como si le cayera un balde de agua helada. Cada afirmación que decía venía con urgencia escondida. Cada vision board le susurraba, «Todavía no lo tienes». Cada intención salía desde la separación, no desde la encarnación. Ese día dejó de intentar. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a llegar solitas. Y entonces, ¿qué cambió? Esta historia no es solo de ella, es una lección cuántica que la mayoría, hasta los más clavados en lo espiritual, ni ven venir. Porque el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a la claridad de tu energía. Y siendo bien honestos, la mayoría de nosotros estamos emitiendo caos, no claridad. Nos han vendido la idea de que manifestar es algo súper complejo, que hay que echarle 1000 ganas, seguir pasos, repetir frases diario, hacer rituales, prender velas, cerrar ciclos. Pero, ¿y si todo ese ruido es justo lo que no deja que tu realidad se mueva? ¿Y si el verdadero poder está en lo simple? No por nada los sabios, los místicos y hasta los físicos cuánticos repiten la misma idea. El observador no transforma la realidad controlándola, sino alineándose con ella desde la quietud. Pero, la neta, esa quietud casi nadie la practica. Lo que sí se practica es la obsesión. Lo deseas tanto, pero tanto, que tu energía se empieza a distorsionar. Tu mente se llena de planes y estrategias, tu corazón de dudas y tu frecuencia se vuelve un revoltijo. ¿Y qué hace el campo cuántico? Te refleja ese revoltijo. Así como lo estás mandando, así te lo regresa. Y aquí viene el gran giro. Entre más te esfuerzas por manifestar algo, más se aleja. No porque el universo te quiera castigar, sino porque ese esfuerzo constante grita, «Todavía no lo tengo». Y ya sabes cómo funciona esto, en el plano cuántico. Eso es lo que se convierte en tu realidad. La mujer de esta historia no atrajo lo que quería porque se dio por vencida. Lo atrajo porque, al rendirse al ruido, por fin pudo escuchar la señal clara. Dejó de vibrar en el esfuerzo. Empezó a vibrar en el espacio. Y el universo no se resiste a un campo coherente. Por eso en este video no te voy a soltar más técnicas ni fórmulas mágicas. Al contrario, vamos a desarmar toda esa complejidad que te han vendido. Te voy a mostrar por qué el cambio más simple en cómo manifiestas es también el más poderoso. Y por qué, irónicamente, casi nadie lo hace. Porque lo simple da miedo. Y confiar, de verdad confiar, es la verdadera iniciación espiritual. En la siguiente parte, vamos a meternos en la física detrás de esto. Te voy a explicar cómo el campo cuántico responde a señales limpias y cómo, por intentar hacerlo perfecto, puedes estar saboteando tu propia conexión. Si alguna vez sentiste que estás haciendo todo bien y aún así nada se mueve, quédate tantito. Porque la respuesta es mucho más sencilla de lo que crees, pero justo por eso, casi nadie la ve.
Y aquí va lo que muchos no te dicen. El campo no responde a tu esfuerzo, ni a tus ganas, ni a tu lista de afirmaciones. El campo te responde con lo que tú estás vibrando. Entonces, cuando tú vibras desde la duda, desde la urgencia, desde el ¿por qué no pasa ya? El campo te responde con más de eso, con más estática, con más espera, con más no está aquí. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el campo cuántico no habla inglés, ni entiende de frases bonitas, ni de vision boards pegados con washi tape. El campo cuántico habla vibración. Y esa vibración tiene que ser lo suficientemente clara y estable como para que se registre de verdad. Por eso manifestar, cuando dejas de forzarlo, se vuelve muchísimo más fácil. Y neta, más poderoso. No es magia, es coherencia. Cuando sueltas la necedad de controlar todo, cuando dejas de querer que pase a huevo, entras en esa quietud donde todo se alinea. La señal se afina, la emoción se estabiliza y la intención se limpia. Hay un concepto en la física cuántica que se llama de coherencia cuántica. Básicamente es cuando un sistema pierde su coherencia porque se mete con demasiadas cosas externas y ya no puede sostener su estado original. Ahora, pásatelo a lo espiritual. Tú también eres un sistema cuántico. Tu energía, tu campo, tus emociones, todo eso forma parte. Pero si te estás enredando con la duda, con las comparaciones, con ese rollo mental de analizar todo 1000 veces, o con la necesidad constante de aprobación, pues pierdes esa coherencia, pierdes esa claridad energética que es justo la que colapsa la realidad a tu favor. Y por eso hay gente que manifiesta así, con una facilidad que hasta da coraje. No es que no les importe, es que están claros. No están intentando controlar el resultado. Ya son el resultado. Viven como si eso que quieren ya fuera real. No solo lo dicen, lo vibran. Y ahí es donde entra tu superpoder, la simplicidad. Cuando quitas el ruido mental, cuando dejas de cargar tanto rollo emocional, le das al universo un patrón limpio, claro, fuerte. Te conviertes en un receptor afinado, en un transmisor coherente, y ahí es cuando manifestar deja de ser un misterio. Se vuelve un espejo. Y lo más fregón es esto. Cuando limpias tu mundo interno, tu mundo externo empieza a moverse más rápido. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta resistencia, ni tantas señales cruzadas en el campo. Y esto no es solo misticismo barato, ¿eh? Esto es física. David Bohm, un genio de la teoría cuántica, decía que el universo no está hecho de piezas separadas, sino de un orden implicado, un campo de información infinita, doblada sobre sí misma. ¿Y tú? Con tus pensamientos, con tus emociones, con tu frecuencia, estás desplegando información hacia ese campo, y ese campo te lo regresa en forma de realidad. Así que la pregunta buena es esta. ¿Qué estás desplegando tú? ¿Complicación o coherencia? ¿Puro ruido? ¿O paz? ¿Esfuerzo desesperado? ¿O claridad energética? A muchos de nosotros nos enseñaron que para tener éxito, amor, salud, hay que chingarle, sufrirle, ganárselo. Traemos ese chip bien metido. Y por eso cuando alguien nos dice que puede ser simple, la mente de volada lo rechaza. ¿Por qué? Porque la simplicidad incomoda al ego. Si manifestar fuera así de simple, entonces... ¿Y si sí me la estoy complicando yo solo? ¿Y si en el fondo no me siento digno de que sea fácil? ¿O si todavía creo que mi valor depende de cuánto me cuesta? Ahí es donde se cruzan la espiritualidad con la ciencia cuántica. La simplicidad no es un atajo, es regresar a tu frecuencia natural. Y cuando regresas a ese estado sin tanto rollo, sin apegos, sin resistencia, el universo ya no necesita que lo convenzas, simplemente se alinea contigo. Así de fácil, así de natural. Y justo en la siguiente parte,
Vamos a hablar de un patrón energético súper común que hace que muchísima gente se quede atorada, repitiendo los mismos ciclos de complicación una y otra vez. Lo más importante, te voy a mostrar cómo romper con ese ciclo de raíz, porque aquí es donde vas a entender algo clave. Muchas veces, el simple hecho de querer algo con todas tus ganas es lo que termina bloqueando que eso llegue. ¿La razón? Porque el campo no responde a tu desesperación, responde a lo que ya eres, y entre más fácil te metas en esa verdad, sin forzarla, más rápido empieza todo a alinearse. Quédate aquí conmigo, porque este cambio no llega a base de empujones, llega cuando de verdad lo permites. Vamos a hablar de una trampa bien común, una en la que cae muchísima gente, incluso cuando sienten que están haciendo todo correcto. Y esa trampa es la energía del querer. A primera vista, querer suena inocente, ¿no? Hasta se parece al deseo, a la pasión. Pero en el campo cuántico hay una diferencia enorme entre desear y querer. El deseo viene desde un lugar de expansión, de abundancia. El querer, en cambio, nace desde la carencia. El deseo dice, «Uy, estaría increíble vivir esto». Pero el querer dice, «Necesito esto ya, porque si no, no estoy bien». Y acuérdate de esto porque es clave. El campo no refleja lo que dices, ni lo que escribes en tu libreta, ni cuántas afirmaciones haces al día. Refleja tu frecuencia. Si tú estás vibrando desde el querer, aunque estés súper bien intencionado, tu energía está repitiendo una y otra vez. No está aquí, no lo tengo, sigo esperando. ¿Y qué hace el campo? Te contesta, correcto, no está aquí. Ahora, vamos a profundizar un poco más. En física cuántica, se dice que la conciencia interactúa con el campo a través de lo que llaman superposición, que es cuando todos los estados posibles existen al mismo tiempo. O sea, todas las versiones de tu vida, la del tú con lana, sano, enamorado, empoderado, ya existen como una posibilidad en el campo cuántico. Pero no las jalas con fuerza, no las persigues como loco, te sintonizas con ellas, colapsas esa posibilidad a tu experiencia real cuando estás en coherencia vibracional con eso. Y esa coherencia no se logra forzando, se logra con identidad. Cuando estás desde el querer, te estás viendo a ti mismo MX como alguien que no tiene. Pero cuando cambias al ser, cuando tú ya te sabes esa versión, cuando ya la sientes, cuando ya la eres, esa línea de tiempo se colapsa sola, sin esfuerzo. Y por eso lo dicen tanto maestros espirituales como científicos cuánticos. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice. No puedes fingir este cambio. No sirve decir en la mente «ya lo tengo», si por dentro sigues vibrando urgencia, necesidad, frustración. El campo no se deja engañar por palabras. Él siente tu coherencia. Y por eso la simplicidad no solo es más fácil, es más poderosa. Cuando sueltas esa tensión energética del querer, te vuelves receptivo de verdad. Piénsalo. Seguro conoces a alguien que manifiesta cosas así, sin esfuerzo. No andaban forzando, ni obsesionados, ni checando señales a cada rato. Estaban siendo, estaban viviendo, estaban confiando. Ya habían soltado esa necesidad constante de tener, tener, tener. Y justo en ese soltar, su campo se volvió magnético. Y ojo con esto no es ser pasivo X. Esto es estar en verdadera alineación, porque el querer contrae tu campo, lo cierra, y le dice al universo, estoy incompleto. Pero el ser expande tu frecuencia, irradia plenitud, y le dice al universo, esto ya lo tengo dentro de mí. Y esa es la frecuencia que el campo refleja de regreso. Entonces, ¿cómo haces ese cambio? No se trata de hacer más, se trata de una reorientación sutil, pero bien profunda, de tu identidad. Dejas de estarte esforzando por convertirte
esa persona que algún día lo va a lograr, y empiezas a vivir como quien jamás ha dudado que ya lo tiene. Mira, dejas de preguntarte, ¿cómo le hago para llegar ahí? Y empiezas a sentir con total certeza, yo ya vivo ahí. Ya no visualizas para forzar que algo suceda. Visualizas para mantenerte alineado, para sostener esa frecuencia sin caerte del canal. Ya no estás afirmando porque dudas. Afirmas porque eso ya está hecho, ya es parte de ti. Este cambio es interno, silencioso. No hace ruido, pero se siente fuerte en tu campo energético. Tal vez nadie más lo note, pero tú sí lo sabes, y bien claro. Y justo en el momento en que dejas de estar queriendo y empiezas a ser, todo el campo empieza a reorganizarse alrededor de esa nueva señal que estás emitiendo. Porque ya no estás pidiendo, ya no estás esperando, ya no estás vibrando desde la falta. Ahora te convertiste en esa frecuencia que antes pensabas que estaba lejos, allá afuera. Y ¡pum! Justo ahí, la separación se disuelve. Y ahora viene lo bueno. Vamos a bajar ese cambio del campo cuántico al mundo físico, con una práctica diaria tan simple pero tan poderosa, que vas a empezar a notar cómo el campo se empieza a doblar alrededor de tu nueva identidad. Y no es porque lo estés forzando, es porque por fin dejaste de necesitarlo. Y ahí es donde todo empieza a fluir y llegar. Entonces, neta, ¿cómo haces ese cambio real? ¿Cómo pasas del querer al ser, del ruido mental a la coherencia, de la esperanza al ya lo tengo? La respuesta no es hacer más, es reprogramar tu frecuencia. Y todo eso arranca desde los primeros minutos del día, porque la forma en que inicias tu mañana marca el tono de todo lo que vas a vibrar ese día. Y sí, la mayoría de la gente despierta directo en modo caos. Checan el celular, piensan en los pendientes, reviven los mismos dramas mentales. Pero hoy tú vas a romper con eso. Te voy a compartir un ritual. No es un truco, ni un hack barato. Es una manera real de alinear tu energía con la frecuencia del ya está. Se llama el protocolo de la frecuencia del ya. Y neta solo te va a tomar unos minutos cada mañana, pero tu campo lo va a sentir al instante. Paso 1. Despierta en silencio. Antes de tocar el cel, antes de pensar en lo de ayer, ponte una mano en el corazón. Cierra los ojos y respira así. Inhala en 5 tiempos. Sostén 5. Exhala en 7. Hazlo 3 veces. Eso baja tus ondas cerebrales, te pone en estado alfa-teta y activa el campo electromagnético de tu corazón, que es, por cierto, la señal más potente que emite tu cuerpo. Y sí, el Instituto HeartMath lo confirma. La coherencia en el corazón genera coherencia en el campo cuántico. Paso 2. Háblate como si ya está pasando. En voz alta o mentalmente, tú eliges. Pero dilo desde el presente, desde el yo ya soy, no desde la necesidad, desde la certeza. Por ejemplo, hoy camino alineado con la abundancia. Yo soy la frecuencia del amor. No espero, yo atraigo. Hazlo sencillo. No necesitas listas eternas ni decirlo 1000 veces. Solo 1 o 2 frases, pero con presencia total. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque cuando hablas desde esa frecuencia del ya está, tu cuerpo empieza a entrenarse para convertirse en esa versión tuya. Y acuérdate bien, el campo no responde a lo que dices una vez. Responde a quien estás siendo todo el tiempo. Paso 3. Siente esa frecuencia durante 90 segundos. Cierra los ojos y deja que tu cuerpo se sincronice con lo que estás invocando. No solo lo imagines, siente que ya es tuyo. Respíralo. Déjalo entrar hasta las células y no lo hagas desde el esfuerzo. Hazlo con entrega, con certeza, como si ya estuvieras ahí. Y aquí está el punto clave. No haces esto para que pase algo. Lo haces para recordar que ya es. Porque en el momento en que tu cuerpo se lo cree,
tu campo lo empieza a emitir. Y cuando tu campo se estabiliza, la realidad se ajusta sola. Así de simple. El campo cuántico no te pide 1000 pasos ni esfuerzo para demostrar nada. Solo quiere claridad y constancia. Y aquí viene lo más bonito. Cuando tú limpias lo que transmites por dentro, el mundo de afuera también se empieza a ordenar. Las sincronías llegan más rápido. La resistencia se disuelve. Las personas cambian. Las líneas de tiempo se doblan. Y tú ya no andas por la vida tratando de forzar las cosas. Caminas como alguien que ya sabe que todo está alineado. Y ese saber es lo que hace que todo llegue. Y para cerrar esta parte, te invito a dar a anclar esta frecuencia con una mini acción. Ve a los comentarios y escribe. Lo dejo entrar. Porque lo que ya es tuyo solo está esperando a que tú te abras a recibirlo. Deja que eso sea tu declaración para el campo. No desde el esfuerzo, no desde el «le voy a echar más ganas», sino desde una apertura real, honesta, profunda. Porque cuando de verdad permites, el campo no te contesta con un «tal vez». Te responde con movimiento claro, con sincronía, con impulso real. Ahora, en esta parte que viene, vamos a meternos en algo bien intenso. Porque esa simplicidad que tanto deseamos, tantas veces la rechazamos sin darnos cuenta. ¿Y cómo puede ser que tus patrones subconscientes estén adictos a la complejidad? Esa misma que te tiene ciclado en el mismo drama emocional de siempre. Y sí, también te voy a mostrar cómo quedarte en esa frecuencia, sin tener que estar checando todo el tiempo si ya se cumplió o no. Este punto es clave para que manifestar se vuelva algo natural. Porque ahí está el verdadero secreto. Nunca tuvo que ser complicado. No más que ya te acostumbraste al ruido. Y escucha esto que casi nadie se atreve a decir en los círculos de manifestación. Algo incómodo, sí, pero también liberador cuando de verdad lo entiendes. La mayoría de la gente no le teme a que sus deseos no se cumplan. Le teme a que sí se cumplan, y que su identidad no sepa qué hacer con eso. Y por eso te mantienes dando vueltas en lo mismo, en el hacer espiritual sin parar, en esa resistencia disfrazada que no te deja abrazar lo simple. Porque la simplicidad pide algo que al ego le cuesta un chingo. Rendirse. Y rendirse se siente como una mini muerte para esa parte de ti que se llama aferrado a la lucha, a corregir, a demostrar, a perseguir. Entonces cuando alguien te dice, oye, ya está hecho, tu mente entra en pánico. ¿Y si dejo de intentarlo? ¿Lo pierdo todo? Esa es la paradoja. Quieres paz, pero te entrenaron a sentirte seguro luchando. Quieres fluir, pero toda tu vida te premiaron por sufrir y esforzarte. Y entonces, tu sistema nervioso asocia la paz con peligro, y la complejidad se vuelve tu zona segura. Ahora vámonos más profundo. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro arma modelos mentales para mantenerte a salvo. Y si llevas años creyendo que solo bajo estrés llegan los resultados, cualquier cosa fuera de ese patrón se siente insegura, aunque sea más sana, más fácil, más alineada. Y eso, en manifestación cuántica, se vuelve un loop. Tú crees que estás manifestando algo nuevo, pero tu campo sigue vibrando el mismo patrón de esfuerzo y escasez, y la realidad que recibes no refleja tus deseos, sino tus heridas sin sanar. Por eso la verdadera simplicidad energética no es tan sencilla como suena. Porque para volver a lo simple, tienes que soltar esa parte de ti que se siente poderosa dentro del caos. El que sobrepiensa, el que hace 1000 rituales, el que necesita hacerlo todo perfecto. Pero aquí está la neta. Cuando sueltas esa parte de ti que está adicta a intentar, por fin te vuelves disponible para recibir cosas que jamás podrías forzar. Porque la versión de ti que ya tiene lo que quiere, no está estresada por cómo va a llegar.
Esa versión ya vive ahí. No está checando señales cada hora, no reza desde el miedo, no actúa como si tuviera que convencer al universo. Esa versión se levanta y emite coherencia. Y esa eres tú, no una tú lejana, sino la tú que siempre ha estado ahí, debajo de todo el ruido. ¿Y cómo te quedas en esa frecuencia sin volver a caer en tus patrones de control? Aprendiendo el arte de neutralizar tus emociones. Y ojo, esto no significa volverte frío, ni dejar de sentir. Significa aprender a sentir, sin que eso te controle. Cuando aparece una duda, la ves, sin engancharte. Cuando te dan ganas de revisar o controlar algo, respiras y eliges no moverte desde el impulso. Empiezas a vivir desde lo que el doctor Joe Dispenza llama la memoria de tu futuro, y te anclas emocionalmente en un estado que ya sabe que todo está hecho. Y ese estado emocional, esa es tu verdadera firma energética. No son tus palabras, no son tus pensamientos, es ese estado, porque el campo no responde a lo que haces, responde a quién estás siendo mientras lo haces. Y ese es el verdadero arte de manifestar desde el ser. Y ojo, ser no es actuar, ¿va? Ser es regresar a tu frecuencia original. Esa que ya traías desde antes de aprender a forzar las cosas, desde antes de andar correteando el amor, desde antes de creer que tenías que ganarte tu valor, y ahora que estás quitando ese ruido de encima, tu campo empieza a abrirse. Y cuando se abre, la realidad se empieza a mover solita, sin que la empujes, naturalita. Eso es lo que sigue. En esta última parte del video, vamos a hablar de cómo mantener ese nuevo estado, pero no desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Vas a ver la clave final. Porque el desapego no es desinterés, es confianza total. Es confiar tan profundo, que sabes que el campo te va a traer algo todavía mejor de lo que tu mente podía imaginar. Porque en el mundo cuántico, los cambios grandes no pasan por esforzarte más. Pasan cuando sueltas la idea de que todo tiene que costar trabajo. Y cuando haces eso, lo que antes se sentía trabado empieza a fluir, lo que parecía lejos se acerca, y eso que tú andabas buscando, de repente, te empieza a buscar a ti. Así que aquí estamos. Ya soltaste el ruido. Ya recordaste lo simple que es todo esto. Ya sentiste el cambio. Y no fue porque lo forzaste, fue porque lo permitiste. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo te quedas aquí? ¿Cómo te mantienes en esa señal limpia, con esa claridad vibracional, en ese flow sin esfuerzo, cuando allá afuera todo el mundo te quiere jalar otra vez a la prisa, al estrés, a la mente que no para? La respuesta no es pelear contra ese jalón, es volver. Volver una y otra vez a tu frecuencia más alta, a esa parte de ti que ya sabe que manifestar no es magia. Es resonancia. Y la resonancia no se da a fuerza, se da con constancia. Constancia en tu presencia, constancia en cómo te sientes, constancia en quién estás siendo. Tú no estás aquí para manipular resultados, estás aquí para convertirte en la versión de ti que ya vivió eso que deseas. En términos cuánticos, tú eliges tu línea de tiempo no por lo que haces, sino por la frecuencia que estás emitiendo. Tu estado emocional base, tu postura energética, esa señal invisible que mandas aunque no digas nada. Y eso es lo que casi nadie te dice. Todos andan buscando herramientas nuevas, mantras, técnicas, frases, pensando que eso va a ser el truco final. Pero ninguna herramienta funciona si tu identidad sigue amarrada a la carencia. Así que aquí va lo más importante. Déjalo ser simple, déjalo ser claro, déjalo estar hecho. Porque cuando dejas de preguntarte si va a llegar, cuando sueltas esa necesidad de estar viendo señales, cuando ya no vibras como alguien que necesita, ahí, justo ahí, el campo colapsa en forma.
porque el campo no sigue tu calendario, sigue tu frecuencia, y tu frecuencia se estabiliza en el momento en que dejas de pedir pruebas. Así que, cuando vayas por tu día, deja que tu energía hable más que tus palabras, que tu presencia transmita coherencia, que tu cuerpo camine como alguien que ya no duda, porque el campo no se resiste a la congruencia. Cuando estás alineado en pensamiento, emoción y cuerpo, te vuelves un imán para todo eso que antes sentías lejano. Y aquí va la verdad más loca de todas. El momento en que ya no lo necesitas es el momento exacto en que colapsas la versión de la realidad donde eso ya existe. Porque el necesitar es una frecuencia y el tener es un estado. Tú no tienes que convencer al universo, tienes que convencer a tu sistema nervioso. Haz que sienta cómo se vive cuando nada te falta. Haz que se ancle en la emoción del ya está. Haz que se relaje en la simplicidad del ser. Ese es el verdadero cambio. Esa es la magia. Esa es la ciencia detrás de manifestar. A nivel cuántico, tú no transformas la realidad empujando, la transformas siendo la versión de ti que nunca necesitó empujar. Y ahora que ya recordaste eso, el campo ya cambió. Ya te está escuchando, ya se está moviendo, ya te está reflejando. Así que si algo de esto te resonó, si sentiste aunque sea tantita claridad, tantito alivio, esa certeza suavecita, haz que eso sea tu nueva frecuencia base. Y si quieres seguir expandiendo este campo con nosotros, si quieres más que contenido, si quieres resonancia, comunidad, activación real, suscríbete. Pero no solo para ver más, sino para ser más. Porque este espacio no se trata de seguidores, se trata de frecuencia. Y si tú sigues aquí, créeme, no es por casualidad. Estás recordando lo que tu alma nunca olvidó. Nunca tuvo que ser difícil. Solo tenía que estar alineado. Y la alineación es mucho más simple de lo que te contaron.